Yo quiero que usted cierre sus ojitos ahí y oremos al Señor. Padre amado, santo eres tú, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es bendita, es poderosa, es una espada que atraviesa, Señor, hasta el tuétano de nuestros huesos. Tu palabra, Señor, nos revela quién tú eres y para qué viniste. Tú, Señor, nos has puesto en esta serie de sermones, Señor, para que aprendamos tu propósito y para que podamos identificarnos, Señor, también contigo, también con tu propósito. Te pido, Espíritu Santo, que derrames sobre cada uno de nosotros una unción especial. Una unción de entendimiento, de comprensión de tu palabra. Que la palabra sea abierta, Señor. Que podamos encontrarte a ti en cada versículo, en cada palabra. Señor, en cada frase puedas aparecer a nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Señor, eres maravilloso. La palabra nos habla del Padre, nos habla del Hijo y también del Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que se cumpla el propósito de hoy en cada una de nuestras vidas. Nos encomendamos en este tiempo al Espíritu Santo de Dios. Derrama, Señor, una quietud especial. Abre los sentidos espirituales, Señor. Oh Señor, hay hambre y sed de ti. Hay algunos que anoche oraron y dijeron, Señor, voy por mi porción. Ellos están sentados a tu mesa, Señor. Padre, sírveles lo mejor, lo que tú preparaste para ellos, Señor. Y oro, Señor, para que toda la conexión de internet, Señor, permanezca estable. Y el poder que en esta casa se manifiesta cuando proclamamos tu palabra pueda atravesar las señales, Señor, y llegar a cada hogar, a cada corazón, a cada vida, Señor. Gracias, Dios, gracias. Te bendecimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Él es poderoso, amén. Aleluya. Y vamos a continuar, decirles de que nos quedaría solamente un domingo más, cierta parte de solamente un domingo más de la serie Yo he venido. Y le voy a pedir que para el próximo domingo usted se prepare en el Espíritu. ¿Se acuerdan que yo les dije que les iba a avisar? Para el próximo domingo, trate de ayunar en la semana, trate de ayunar. Lea Efesios 6, lea acerca de la armadura del cristiano. Lea acerca de las armas que tiene como cristiano. Porque el próximo domingo vamos a correr todas las sillas. Vamos a hacer algo poderoso aquí. Amén. Así que le pido que se prepare para el próximo domingo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, vamos a ver entonces el yo he venido de hoy. Yo he venido, dice el Señor, para salvar al mundo. Este es el número 7. Yo he venido para salvar al mundo. Amén. Aleluya. Vamos al libro de Juan 3:17. Algo que me ha pasado a mí en esta serie es que, bueno, algunos dirán que estoy loca, pero es como que literalmente he caminado detrás de Jesús. De hecho, en una de las entregas que fui fuertemente quebrantada, no me acuerdo en cuál de todos los yo he venido, pero yo estaba aquí y yo fui llevada a la multitud en el tiempo de Jesús. Y por eso que yo después no podía ni hablar. Porque era estar ahí en la multitud y Jesús se para frente de mí y me dice, este soy yo. Este soy yo. Entonces, ha sido como seguir a Jesús, Rosita, por las calles de Jerusalén, en los encuentros con los enfermos, con los fariseos, con la gente que lo necesitaba, con los arrepentidos de corazón, pero también con los duros de corazón. Ha sido conocerlo en el hablar, en el trato diario, así como nos conocemos cuando pasamos tiempo juntos, ¿cierto?
que nos adentramos a conocer a una persona, así he sido llevada yo. Entiendo que ustedes también. ¿Alguien me puede confirmar que eso le ha provocado esta serie? Que ha sido descubrir a Jesús en otra faceta, que ha sido como voy a usar una palabra que a lo mejor no aplica, pero como el cliché del yo he venido para que tengan vida, que lo hemos escuchado pero eternamente, pero que nos metimos en lo que estaba significando en el momento, ¿cierto? En que pudimos entender mucho más de lo que habíamos entendido y ver mucho más de lo que estábamos viendo de Jesús. Si Él se está revelando de esta forma, no es casualidad. Es que eso a mí me tiene expectante, que eso me tiene aquí como con una cosa en la guata. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? O sea, yo puedo entender que porque te necesito conocer más, que porque tú quieres que sepas a qué viniste, porque tú quieres que yo diga, yo voy a hacer lo mismo que tú. Que supongo que esas reflexiones también son las tuyas, ¿cierto? Pero hay algo más, yo sé que hay algo más. Yo sé que por algo el Señor nos tiene en esta serie. Y creo entender, entre muchas cosas que uno piensa o que uno recibe, creo entender que algo va a pasar en el país. Creo entender que algo va a suceder en el país. Y esta revelación del yo he venido va a ser fundamental para nosotros, para este grupito chico. Mira, el Señor dice, no temas, manada pequeña. No temas, mi manada pequeña. Porque yo le digo, Señor, el rebaño de nuevo comienzo es pequeño. Pero no temas, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Le ha placido darte el reino. Aleluya. Algo va a pasar. Porque sé que el Señor nos ve como un rebaño, pero también nos está viendo individualmente en la esfera donde nos movemos. Y algo va a suceder ahí, fuera de estas cuatro paredes. Este es como el entrenamiento, es como que el Señor nos metió en una concentración. ¿Se ha dado cuenta que los futbolistas se concentran unos días antes de un partido importante? Es como que el Señor nos llamó, ya cabros, a concentrarse. Ya, hijos, necesito estar con ustedes, porque algo va a suceder. Y eso a mí me da vuelta en la guata, esa sensación como de nervio. Pero entendiendo de que si el Señor nos está llevando a esta palabra, es porque es la palabra que nos va a sustentar. Y mira, creo no equivocarme al pensar que cada uno de nosotros va a actuar como Jesús en alguna situación. Uno de estos yo he venido o todos los he venido, los vamos a tener que representar nosotros, representarlo. Es como el actor que toma el guión, ¿cierto? Que se aprende su papel y tiene que representar. Nosotros estamos aprendiéndonos el papel de Cristo. Y hay que aprendérselo. Y hay que practicarlo, y hay que ensayarlo, porque viene una representación de los hijos de Dios, donde vamos a ser puestos en la escena. Y el Señor va a querer verse Él en nosotros. O sea, y Él podría decir, bueno, ¿acaso no le enseñé? Bueno, ¿acaso no me mostré? ¿Acaso no le dije lo que tenía que hacer? El Señor espera que actuemos como Él. Bendito sea el Señor. Esto es tremendo, a mí me tiene así expectante. Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, yo he venido es para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Esto es súper importante que lo podamos entender. Estas palabras fueron dichas a Nicodemo, al fariseo que buscó a Jesús. Fue el versículo siguiente al famoso Juan 3:16, porque de tal manera, ¿cierto?, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para salvarlo por medio de Él. ¿Sabe qué figura se me hace de Jesús parado aquí diciéndonos a todos nosotros, iglesia, yo no vine para condenar al mundo? ¿Qué hacen ustedes condenándolo? Yo vine para salvarlo, no para tirarlos al infierno. ¿Y por qué, iglesia, tú los tiras antes de tiempo? Jesús estaba hablándole a Nicodemo acerca de lo que significaba creer. Porque él creía en las Escrituras. Él era un hombre sabio, era un hombre de buen corazón. Por algo las palabras de Jesús entraron a su vida. Y él dijo, no, algo tiene este hombre. Nadie, o sea, él era un hombre viejo. En todo su bagaje jamás había conocido un rabino que hablara como él. Un maestro de la ley que se expresara de esa forma, que abriera el entendimiento, es decir, que cuando lo escuchaban entendían. Yo no sé si usted tuvo la mala experiencia de tener algún mal profesor que se paraba delante de la clase y hablaba y usted no entendía ni palote, por más que trataba de hacer un esfuerzo, pero no entendía nada. Qué frustrante esa sensación. Yo me iba así para la casa del profesor de tercero medio de matemática. Yo venía de haberme sacado muchos 7 en primero y segundo medio porque tenía una profe tan buena para explicar. Pero me cambio de colegio, llego a donde un profesor que se creía el bacán, de estos viejos ¿cómo es que se dice cuando les llega como la segunda juventud? Que empiezan a creerse lolos, eso. Viejos verdes parece que se llama. Entonces él andaba en esa onda, ¿cachai? Y era tan malo para explicar que yo de haber entendido mucho álgebra, sobre todo, que si algo bueno tenía era que podía entender, llegué y me bloqueó, literalmente él bloqueó mi mente. No me entró geometría, no me entró más álgebra, no me entró nada más. Aritmética. Todas mis notas se fueron al tarro de la basura. Tuve que rogarle para que me pusiera, no me pusiera tantos rojos. Hay maestros que son así. Cierran el entendimiento, pero Jesús abría el entendimiento. Jesús abría el corazón, la mente. O sea, Él abría la boca y el cielo bajaba a la tierra. ¡Wow! Entonces, por muy sencilla que la persona fuera o por muy erudita, lo entendía. Jesús le estaba diciendo, necesito que entiendas lo que yo te hablo cuando te digo que tienes que creer. Que tienes que creer. Es más que solo decir, ya voy a creer en esto. Es mucho más. Porque creer en Jesucristo demanda una intervención espiritual. Porque es creer en lo que no ves. Es fe. Es fe, netamente fe. Entonces él dice, necesitan nacer de nuevo. El pensamiento natural, ¿cómo lo hago pues? ¿Cómo me meto a la guata de la mamá? No, es fe, Nicodemo, fe. Si tú crees que Dios te amó tanto que me entregó a mí y crees en mí, entonces eres salvo. Aleluya. Entonces creer al que lo estaba invitando Jesús, implicaba depositar su confianza y su esperanza en que sí iba a ser salvado. Aleluya. Y que su esperanza se concentrara en Él, en el único que podía salvarlo, ¿cierto? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, hacemos un acto de fe.
El Espíritu Santo nos da el testimonio que sí, que no estamos creyendo cualquier lecera, ¿cierto? Y nos demuestra el resultado de nuestra fe. Pero tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de la resurrección. Ponemos nuestros planes, nuestros sueños, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Por eso que el creer no puede ser algo intelectual, es algo espiritual, es algo integral, aleluya. Entonces creer en Él, creer en Jesucristo es tener la confianza de que sus palabras son fiables, son verdaderas, se van a cumplir. Y además que Él nos va a dar el poder que necesitamos para cambiar nuestras vidas. Amén. Para cambiar nuestras vidas. Aleluya. Entonces el Señor le está hablando aquí a Nicodemo esta tremenda conversación. Y dice en el versículo 18, ¿cierto? Dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, en Jesucristo. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Jesucristo vino para salvar y no para condenar, ¿cierto? Todo aquel que cree en Él es libre de la condenación, pero el que no cree está condenado. Está condenado. Mucha gente pone su confianza en quienes son, en su dinero, en sus logros, ¿cierto? En su influencia, en los pitutos que tiene, los contactos. Pone su confianza en esas cosas terrenales, temporales que puede ver. Busca protegerse de los temores, ¿cierto? Buscamos protegernos de los temores usando lo que tenemos a mano, pues. O sea, lo básico, una reja alta en la casa, ¿cierto? Llaves, las cerraduras con llave. Ojalá un sistema de seguridad, una alarma, así como están los tiempos, ¿sí? En cámaras, claro, sistemas de vigilancia. Por la seguridad, por el puro temor a que nos asalten, a que entren a la casa, ¿cierto? Entonces el hombre reacciona también frente a los temores, busca protegerse, busca depender, ¿cierto? De las cosas, del dinero, de las posesiones. Pero solamente Dios puede salvarnos. O sea, nosotros en el pasar de nuestra vida enfrentamos muchas dificultades. Muchas cosas nos van a atemorizar, sí, Jesús sabe. Muchas cosas, la violencia, ¿cierto? Las noticias, cuando vemos el tema de la economía normal, mundial, sí, son preocupaciones normales, ¿sí? Porque somos parte de este mundo. Pero el Señor lo que estaba tratando de decirle a Nicodemo y a todos nosotros es que hay algo más grave a lo cual temer. Hay algo mucho más grande. Y lo que realmente debemos temer es a la condenación eterna. A eso deberíamos tenerle miedo. A ser condenados eternamente. Porque aunque en esta tierra tengamos que caminar quizás con muchas amenazas, con muchos peligros, sabemos que Dios está con nosotros, ¿cierto? Pero si no tuviéramos al Señor, sería peor. El Señor hace la diferencia en nuestras vidas. Al darnos la salvación, nosotros nos apoderamos de todas sus promesas. Y aunque en esta tierra vivamos en peligro, en persecuciones, nos toque vivir muchas pruebas, ¿cierto? Estemos en situaciones muy complicadas, sabemos que viene un final. Viene un final de todo lo que vivimos aquí en la tierra. Cuando ya pisemos la eternidad y tengamos la vida ya plena absolutamente. Gloria a Dios. Pero una persona que no tiene a Cristo, aparte de vivir bajo los mismos peligros, las mismas inseguridades, los mismos problemas, sin Cristo, que la pasan mal, imagínense lo que es una eternidad bajo condenación.
O sea, si la gente cree que aquí lo pasa mal, la eternidad sin Cristo va a ser impensable, no logramos imaginarlo. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, estamos reconociendo que no somos capaces por nosotros mismos de librarnos de esa condenación. Una condenación que nunca fue pensada para el ser humano, que nunca fue pensada así por Dios, sino que fue el hombre bajo su libre albedrío y su libre elección quien eligió condenación. Entonces, nosotros no podemos obtener por nuestras propias fuerzas la salvación. Solamente Jesucristo puede salvarnos, librarnos de la condenación. Mira, aquí dice que el que no cree ya ha sido condenado, ¿cierto? El que no cree es aquel que rechaza a Jesús. No es aquel que de repente tiene una duda. Ya, no es aquel, por ejemplo, que podamos estar pasando una prueba. Nosotros decimos, ¿de verdad el Señor querrá sanarme? ¿De verdad el Señor tendrá una respuesta? Porque nos enfrentamos a ese tipo de momentos, ¿cierto? Pero eso es parte de nuestro crecer en la fe. No está hablando de eso, no somos condenados por eso. La condenación viene por rechazar a Jesús como Salvador. Rechazar a Jesús. Eso es lo que lleva a la condenación, ¿cierto? En los versículos 19 al 21 dice así: esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz, odian a Cristo y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Mira, muchas personas rechazan a Cristo porque como Él es la luz, cuando alguien se acerca, se ve su maldad. Se expone, es visible para esa persona frente a Dios, para darle la oportunidad de que se arrepienta, ¿cierto? Y que pueda ser salvo. Pero muchas personas no quieren la luz de Dios porque los iluminan, porque no quieren que su maldad sea expuesta. No quieren cambiar su manera de ser, no quieren dejar de pecar. Por eso hay mucha gente que tú invitas a seguir a Cristo y te dicen que no, porque saben que su pecado y su maldad se va a exponer. Y como no quieren cambiar, no quieren dejar de practicar el pecado, no, mejor no nos acercamos a Jesús. Entonces, no nos tenemos que sorprender cuando a este tipo de personas les molesta que nosotros le hablemos. Les molesta que estemos con ellos. Porque la luz que tú portas, que yo porto, empieza a mostrarles su maldad. Empiezan a incomodarse. Les empieza a mostrar la maldad. Temen que la luz que tú llevas de Cristo ilumine su pecado. Entonces prefieren no juntarse contigo. No aceptan una invitación a la iglesia. No aceptan que tú les digas, oye, conectémonos a la reunión de mujeres. No aceptan porque saben, porque son conscientes de su pecado, pero no lo quieren abandonar. Entonces no te sorprenda cuando te digan que no. ¿Qué es lo que debes hacer tú? Tú debes seguir orando para que la luz los alcance igual. Igual. Si no es a través de ti, a través de otro. En una circunstancia, en medio de algo, se pueda revelar Cristo como la luz. Aleluya. Gloria a Dios.
Entonces no hay que desanimarse, hay que orar para que ellos puedan entender que es mejor vivir en la luz que en las tinieblas. Jesús dijo, la gente amó, yo llegué a esta tierra. Soy la luz del mundo, pero la gente amó seguir en tinieblas. Y eso es triste, eso para Jesucristo es terrible, para el corazón del Padre es doloroso. Para nosotros debería también ser algo triste y doloroso. Saber que la gente rechaza al Señor, pero hay que orar por ese tipo de personas. Que les ilumine la luz de Cristo, que les ilumine el entendimiento. Aleluya. Entonces, volviendo a Nicodemo ahí con Jesús, Jesús le estaba diciendo que Él no venía a juzgar al mundo. Porque condenación es el resultado de un juicio, donde un juez dicta la sentencia, ¿cierto? Y dice, este está condenado, no sé, a cadena perpetua, a 10 años. Está escrito en un ámbito judicial. Judicial, cuando él habla de condenación. Entonces él estaba diciendo, pero yo, Nicodemo, no he venido a juzgar, sino que he venido a salvarte. Yo no he venido a juzgarte, vengo a salvarte, Nicodemo. Ese fue el objetivo de Cristo, ese fue su plan, su propósito, de venir a salvar a la humanidad, no a juzgarla. Por muchos años el pueblo judío esperaba al Mesías, esperaba el cumplimiento, ¿cierto?, de las profecías mesiánicas. Y ellos entendían que cuando el Mesías apareciera, Él juzgaría a las naciones y establecería el reino mesiánico. Eso era lo que ellos esperaban. Iba a venir el Mesías, se iba a sentar como rey, iba a juzgar no solo a Israel, a todas las naciones, ¿cierto? Iba a establecer el reino. ¿Por qué? ¿Por qué creían esto? Porque había sido profetizado. Vamos al libro de Isaías, porque es necesario entender la profecía. Entonces, en el libro de Isaías, en él le digo al tiro el capítulo. Capítulo 63. Isaías 63. Del 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo el Señor, proclamando su salvación. Soy yo el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas, como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el lagar yo solo, no había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios, su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo y derramé su sangre sobre la tierra. Esa es una visión súper fuerte, súper violenta. Pero ellos sabían que estaba hablando del Mesías. Y entienda, hablaba de opresores, hablaba de enemigos, hablaba que Él salvaba al pueblo. Entonces por eso ellos creían, cuando se manifieste el Mesías, va a echar a los romanos, va a vencer a nuestros opresores, Él nos salvará.
Por eso que esperaban ese tipo, ¿cierto?, de Mesías, ese reino mesiánico, donde se iba a manifestar el rey en defensa de su pueblo, ¿cierto? Entonces, por eso que era tan importante para los judíos cuando se hablaba acerca del Mesías. Joel 3, del 1 al 2, Joel 3, del 1 al 2 dice, este es el profeta Joel: en el tiempo de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Promesa de Dios, por supuesto. Palabra profética, claro que sí. Y ellos creían esa palabra. Ellos creían en este Mesías Salvador y Redentor. Y creían en el establecimiento del reino mesiánico que iba a subyugar a todas las otras naciones. Eso era lo que ellos esperaban. Entonces, ellos esperaban juicio. Eso era lo que estaba esperando el pueblo de Israel en el tiempo de la manifestación de Cristo. Esperaban juicio de Dios a favor de ellos. Pero Jesús le dice: oye, yo no vine para condenar. Por eso que no les calzaba Jesús en la figura del Mesías. Por eso que no les calzaba en la mente cómo este habla de que viene a salvar y no a condenar. De que viene a dar su vida. O sea, ¿cuándo el Mesías no puede morirse, pues? Si tiene que sentarse en el trono. Por eso que no les calzaba a Jesucristo con su mensaje de reconciliación, con su mensaje de amor, de restauración, de que el reino se acercó, de que arrepiéntanse. O sea, ellos querían ser libres. Querían ver el brazo fuerte de Jehová allí manifestándose. Entonces el pueblo esperaba ese juicio, esperaba el cumplimiento de las profecías del Mesías y estaban haciendo lo correcto al esperarlo, porque eran sus promesas. Estaban esperando correctamente. La llegada del Mesías era una señal que todos esperaban, porque eso significaba que cuando apareciera el Mesías se venía por fin el dominio del Señor. Por fin se venía su descanso. Por fin iban a ser un pueblo libre otra vez. Entonces ellos lo estaban esperando, porque a partir de la aparición del Mesías, Israel iba a ser restaurado como lo había prometido a través de tantos profetas del Señor. Y dejaría de ser subyugada por otras naciones. No había error en esperar el cumplimiento, no había error en esperarlo, pero había confusión. Había confusión y no podían interpretarlo correctamente. Y como todos interpretaban a su forma, estaba la media chacra. Estaba la mezcolanza, unos decían una cosa, los otros decían otra, entonces el pueblo estaba confundido. Entonces por eso que no entendían a Jesús. Por eso que solamente solo aquellos que abrieron el corazón entendieron el espíritu de la profecía que el Señor les había hablado. Solo los que abrieron su espíritu, como lo hizo Nicodemo, que entendía estas profecías, que se las sabía de memoria, pero cuando se encontró con el Señor entendió que estaban encarnadas en Él. Ahí Él pudo entender. Y es que el pueblo de Israel no entendía esto, que la venida del Mesías tenía dos fases.
2 fases. Ellos querían de una. Y eran justo eso iba a decir, súper nacionalistas, porque querían el Mesías para ellos. Querían ellos ser salvados, ellos ser puestos como la nación que gobernara todo el mundo. Era volver a lo que Dios les había prometido y que perdieron. Porque Dios les dio la oportunidad y los hizo una nación, los creó una nación para que ellos gobernaran. Pero ellos desecharon ese plan. Entonces ahora querían, será restaurada la gloria de Israel. ¡Wow! Vamos a dominar a todo el mundo. No. Porque en su soberbia, en su orgullo, ellos querían ser los que dominaran. Pero el Señor, si los ponía en alto, era para que de ellos fluyera la salvación de toda la humanidad, pues. No solo del pueblo de Israel. Entonces, la venida del Mesías tenía 2 fases. La primera era que el Mesías iba a nacer, pues. Claro, y estaban las profecías de Isaías, ¿cierto? Cuando decía, un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido, ¿cierto? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Todas las otras profecías donde decía, oh tú Belén Efrata, de ti saldrá el Salvador. Todas las profecías que hablaban de que se iba a manifestar, claro que se iba a manifestar de esa forma, pero Él venía para salvar a la humanidad, a salvarlo. Aleluya. El propósito de esa primera fase era la aparición de Cristo como el Salvador para salvar a la humanidad. Es lo que concentra Isaías 53, ¿cierto? Que de hecho Isaías 53 lo sacaron de la Torá. No se lo enseñan a los judíos, ¿sabía usted? Que el pueblo de Israel desconoce este pasaje. Porque es la profecía del varón sufriente del Señor y encarna a Jesucristo. Y ellos lo sacaron, dejaron de enseñarlo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de
una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¡Aleluya! Ese es nuestro Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Esa profecía hace temblar el suelo. El cumplimiento lo vimos en Cristo. Pero a ellos no les calzaba un Mesías gobernante sufriendo en una cruz. No lo podían comprender, porque no entendían el corazón del Padre. No tenían el amor de Dios en sus corazones, porque solo estaban preocupados por su bienestar, por su liberación, y que los demás se fueran todos al infierno. ¿Acaso a veces no nos pasa lo mismo como pueblo de Dios? Qué bueno que somos salvados, y los demás, y los que están muriendo sin Cristo, y a los que nosotros no le hablamos, habiéndonos dado el Señor la oportunidad. ¿Cómo te repones de eso? Un compañero mío, casi nunca hablábamos, pero tuvimos un día de conversar. Y hablamos de muchas cosas. Y yo dije, sí, yo voy a la iglesia. Y a los 2 días se había ahorcado. Y yo no le dije nada. ¿Cómo te repones de eso? Después, puro arrepentirse. Me acuerdo que no podía ni levantar la cabeza yo. ¿Cómo no me di cuenta que estaba tan mal? ¿Cómo no? Salió hasta en las noticias, fue hace muchos años atrás. Se suicidó por una decepción amorosa. ¿Cómo no me di cuenta que estaba mal, que era la oportunidad? ¿Cómo no me di cuenta? Porque uno tiene puras leceras en la cabeza. Anda preocupado de uno. ¿Cómo no me di cuenta? Yo me quería morir, de verdad, que yo si hubiera podido hacer un intercambio de vida, yo le doy mi vida al Señor para que Él hubiera seguido viviendo. Entonces la iglesia también pierde la oportunidad. Gloria a Dios que somos el pueblo santo. Gloria a Dios que vamos a reinar con Cristo. Pero ¿y la gente que se está muriendo sin el Señor? Y si te rechazan, están rechazando al Señor, pero son responsables. Alguien le habló que Dios le amaba. Alguien le habló. Alguien le dijo. Somos responsables de eso. Entonces el pueblo de Israel anhelaba el aparecimiento del Mesías, pero para que gobernara sobre todas las naciones. ¿Y es que acaso eso no se va a cumplir? Claro que se va a cumplir, pero en la segunda fase de la venida. Llegará el día posterior al arrebatamiento de su iglesia. Llegará el día en que el Señor vendrá y cumplirá todo lo que decía Isaías. Vendré y destruiré a mis enemigos y les cobraré el daño que le hicieron a mi pueblo. Eso va a ocurrir. Amén. El Señor va a defender a Israel. Eso va a suceder. Todas las naciones se van a juntar a hacerle la guerra a Jesucristo. Pero Él con el aliento de su boca los va a destruir de una a todos. ¡Aleluya! Y se establecerá definitivamente el reino mesiánico del Señor. Eso va a suceder. ¡Aleluya! Vamos a venir con Cristo en gloria.
Nosotros, su iglesia, vamos a presenciarlo ahí mismo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, a ellos no les calzaba la venida del Mesías de esta forma, porque querían la libertad natural. Pero el Señor les estaba ofreciendo libertad del yugo de la ley, libertad de la condenación, libertad del pecado. Una persona no puede, mira, un prisionero no puede liberar a otro. Tiene que ser primero libre para ir a soltar al otro. El pueblo de Israel quería ya estar gobernando, pero tenía que primero ser limpio de su pecado, de su rebelión, ser perdonado por Dios, para que después viniera la restauración. Aleluya. Wow, ellos anhelaban liberación. Salmo 132. Salmo 132. Versículos 11 al 12. Dice, el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. ¿Cuál es esta promesa? Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Jesús es del linaje de David. Y él un día retomará el trono de David y reinará sobre Israel y sobre toda la tierra. Aleluya. Sobre todo ser viviente. Entonces ellos tenían esta esperanza del trono. Surgirá de nuevo el trono. Vendrá el rey y se sentará. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, que conocía todas estas profecías, que el Mesías venía a traer salvación, no juicio. Nicodemo, va a llegar el día del juicio, pero ahora es el tiempo de la salvación. Sí, va a llegar el día en que todos los enemigos de Dios van a ser aplastados, pero ahora es el tiempo de la salvación, es el tiempo del arrepentimiento. Por eso que Jesús, su primer sermón fue: ¡Ey! Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Aún en el tiempo actual, mucha gente quiere ver a Dios hacer justicia. De repente a uno le baja el espíritu de los celotes. Los hijos del trueno, les decía, ¿cierto? Ellos querían puro darle a los romanos. Y le baja esa porque da el celo del Señor. O me pasa a mí, ¿no? De que liberal me parece a mí. Y dan ganas de decir: Señor, ¿por qué no barres a toda esta nación de una? ¿Sí o no? Señor, ¿por qué no te acuerdas de estos gobernantes? Da rabia, claro, porque da celo. Pero el Señor dice: este es el tiempo de mi gracia. Gracia, misericordia. Pero va a llegar el momento en que la gracia se va a acabar. Y se va a manifestar la justicia de Dios. Ya no va a haber gracia, va a haber juicio. Entonces, tranquila, Séfora, dice el Espíritu. Ya va a llegar el tiempo del juicio, pero es el tiempo de hablar de mi gracia. Es el tiempo de atraer a esos que están perdidos en las tinieblas que Jesús hablaba. Aquellos que quieren permanecer ocultos, a pura oración, a puro ayuno, a puro declarar la palabra, a puro hacer guerra por ellos, para que les resplandezca Cristo, porque ahora es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la salvación. Aleluya, gloria al Señor. En el día en que Jesucristo se siente en el trono de David para reinar para siempre, ese día pronto llegará. Isaías 9:7.
En esa misma profecía donde hablaba de que un niño iba a ser nacido, también se habló del reinado de este niño, llamado Jesucristo, ¿cierto? 9:7 dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Lo veremos. Veremos a Cristo. ¡Wow! ¿Entiende lo que uno dice? Vamos a ver a Cristo sentado con corona en el trono de David. Todo ojo lo va a ver. Ya no va a ser necesaria la fe, porque veremos. Lo veremos por fin en su reinado. ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro poderoso Cristo! ¡Qué maravilloso! Y Apocalipsis, porque con el Apocalipsis el Señor a nosotros nos anima como iglesia. Apocalipsis 11:15 dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo, ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. ¡Aleluya! ¿Se imagina la multitud cantando en el cielo? Diciendo esto. Ahora es el momento. Su ungido, Cristo, está sentado en el trono. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Por eso que es tan necesario. Iglesia, no podemos condenar. No podemos hacer miga y estar de acuerdo con el pecado. Pero aquel que lo está practicando está cegado. Eso no nos podemos olvidar. Está influenciado por el diablo. Está atrapado. Por eso que la iglesia tiene que usar las armas espirituales que tiene. Tiene que ir a la rodilla. Tiene que ir al ayuno. Tiene que pudrir yugos a través de la unción del Espíritu Santo. Tiene que presentarse con amor. Jesús se presentó con amor. Lo hizo con todo, lo hizo con la prostituta, con el publicano, se presentó con amor incluso frente a los fariseos para darle oportunidad de que se arrepintieran. Entonces, el Señor, ¿a qué vino? A salvar, no a condenar. Aleluya. Y número 8, yo he venido en nombre de mi Padre. ¡Wow! Quiero serle franca y muy sincera, pero yo he venido se me había pasado. Y ayer revisando, me encuentro. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¡Wow! Yo dije, aquí algo poderoso hay. Si lo dijo Él, es porque afirmaba su propósito. Juan 5:43 dice así. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. ¡Wow! ¡Qué declaración fuerte! Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. El contexto está acá en el capítulo 5. Poco antes de esta declaración con tanta fuerza, porque va directo, acá no la pintó ni la adornó, directo, con una confrontación directa. Él había sanado a un cojo, al famoso cojo que no podía caer al estanque, al famoso cojo paralítico, 38 años paralítico, que nadie nunca podía llegar primero a las aguas que se agitaban, de los cuales el que llegaba primero era sanado. Y se encuentra Jesús frente a esta situación, 38 años anhelando sanidad, anhelando el cambio de vida. ¿Alguien tiene 38 años aquí o anda por ahí?
No, pues pastor. No, pues pastor. No va a convencer a nadie así. Yo creo que ya todos pasaron los 38, parece aquí. Yo tengo más de 10. Pero 38 años es como una vida entera, pues. ¿Cierto? Imagínate. Esperando un milagro. Y Jesús, que es misericordioso, dijo, ¿por qué estás aquí? ¿Quieres ser sano? Es que no puedo, Señor, no puedo, porque nadie me tira de los primeros, yo no me puedo arrastrar. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Eres sano. Levántate, toma tu camilla y anda a tu casa. Y en ese mismo momento el hombre, yo creo que debe haber saltado como un resorte, ¡bum! Y enrolló su camilla y vamos, contento, alegre. El Señor le hizo el milagro, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Y entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la discordia aquí? Que ese gran milagro fue hecho en día de reposo. Ley ceremonial de los judíos. Todos los días de reposo, los Shabbat tenían que guardar. Era considerado trabajo que el hombre tomara la camilla, la doblara y se fuera. Era considerado trabajo. ¿Era considerado trabajo por Dios? No. Era considerado trabajo por los fariseos. Y otra vez, como ellos buscaban la forma y la oportunidad de ir en contra de Jesús, aquí lo tenemos, lo agarramos chanchito. Y de nuevo fueron donde el ciego. ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? No tengo ni idea cómo se llama. ¿Acaso no sabes que está prohibido en el día de reposo que tú hayas hecho el esfuerzo y la gran tarea de agarrar tus mantitas y meterlas bajo el brazo e irte para la casa? Y dijo, ay, yo no sé. Jesús se vuelve a encontrar con este cojo después de este interrogatorio y le dice, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo, ya sé que me sanó, se llama Jesús. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucedió ahí? Los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas, entre comillas, del día de descanso. Pero ¿sabe qué le respondió Jesús? Versículo 17. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no importa el día, feriado, festivo, no importa, mi Padre trabaja todos los días y yo también trabajo todos los días. Que eran verdaderas bofetadas con la escritura que le daba Jesús a los fariseos. Solamente era legalismo, tradición, el agregado que le habían puesto, ¿cierto? ¿Cómo le podían prohibir? Es que ahí es donde uno puede ver el corazón que ellos tenían, porque qué corazón más duro, en vez de alegrarse que un paralítico, 38 años tratando, esperando una oportunidad para ser curado, en vez de alegrarse de que ya no iba a ser más paralítico, empiezan a acosar porque fue sanado en día de reposo. Es que es tirado de mechas. Eso revela el corazón. Porque ellos no estaban honrando el espíritu de la ley. No estaban honrando. El día sábado fue dado para que se acordaran que ellos eran un pueblo apartado por Dios.
Ellos debían santificar ese día, no significaba no hacer nada, significaba que con lo que ellos hacían estaban honrando al Señor. Honraban a Dios y con sus acciones honraban al Señor. Por eso que en una oportunidad, creo que fue cuando los acusaron porque habían recogido espigas el día de reposo los discípulos. O sea, día de reposo no podían ni comer. Es que eso es lo que Jesús le dice. O sea, porque es día de reposo no vamos a comer. No tienen derecho a comer. Y les dijo, o sea, que si se te cae el burro en un hoyo porque es Shabbat, no lo vas a sacar. ¿A dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el compromiso con Dios y con el prójimo? ¿Dónde está? Por eso que él le reventaba en este tipo de cosas. Entonces Jesús encontró la mejor oportunidad para decir que él era el Hijo de Dios. Ahí ya no se lo mandó a decir con nadie. En este pasaje él dice claramente, yo soy el Hijo de Dios. ¿Entiende cómo lo recibían esa bombita la gente? Los fariseos. Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Se destapó Jesús hablando. Les digo la verdad, todos los que escuchen mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Gloria a Dios. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. ¿Se imaginan la carita que tenían? Que les dice, no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Oh, bendito el Señor. Y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo. Porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Es como una patada en la guata para los fariseos. Afirma ser la fuente de la vida y que tiene poder para dar la vida. Afirma que viene a juzgar el pecado, que Él tiene poder para juzgar. Pero en adelante, y aquí es donde aparece esta declaración, empieza a hablar de todos los que dan testimonio de Él. Todos los que dan testimonio. Estos son mis testigos, dice el Señor. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido, porque ustedes dirían, está hablando de sí mismo, pues. Pero escuchemos qué dicen los otros. Pero hay otro que también da testimonio de mí.
Y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista. Y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. O sea, ¿quieren ver quién me apoya, quién me avala? Juan el Bautista. Ustedes mismos dicen que él fue profeta. Ustedes mismos dicen que él venía de parte de Dios. Él habló de mí y todo lo que dijo de mí es verdad. O sea, un testigo a favor. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos de la ignorancia. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. ¿Otro? Mis enseñanzas y mis milagros son testigos, son testimonio de mí, de que Dios me envió. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. ¿No quieren creer a Juan? Entonces, crean a mis milagros, crean a mis enseñanzas. Ay, ahí la masa aplaudía porque eran ellos los que habían sido beneficiados con salvación, con los milagros. Sabían que era verdad. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. O sea, ¿no quieren creer a Juan? ¿No quieren creer en mis enseñanzas, mis palabras? Pues les digo esto. Mi Padre, el Dios Altísimo, el que está en el cielo, da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. ¡Wow! O sea, la lista de testigos. Y sigue. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, dijo Jesús. No cree en Juan, no cree en enseñanza, no cree en palabra, no le cree a Dios. Las Escrituras todas hablan de mí. Aleluya. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Oh, qué tremendo. ¡Qué tremendo! Los fariseos se fijaban hasta en el detallito de la ley. Hasta eso. Pero se negaban a ver los tremendos milagros y la manifestación de la gloria misma de Dios frente a sus ojos. Como decía el Josías cuando era chico, en tu cara, digo, en tu cara estaban los milagros. Y no querían ver, lo rechazaban. ¡Qué impresionante! No aplicaban el espíritu de la ley. Desconocían al Señor. Entonces, dice, la aprobación de ustedes, dijo Jesús, no significa nada para mí. Jesús no venía a buscar la aprobación de los fariseos. A Jesús le interesaba tener la aprobación de su Padre. Y eso debería ser un ejemplo para nosotros. Buscamos la aprobación. Buscamos quedar bien con todos. Y sabe que aquí Dios tiene que hacer algo tremendo en esta pastora. Porque siempre buscamos la aprobación. Yo estoy hablando de mí. No, es que se puede enojar. No, es que no quiero que se vaya. No, es que, Señor. Es que, Señor. Yo no tengo, como decía, no tengo que caerle bien. No tengo que caerle bien. Le gusta. Y si no, véaselas con el Señor. A Jesús le interesaba más ser aprobado por su Padre. La aprobación de ustedes no significa nada para mí porque sé que no tienen el amor de Dios adentro.
Así que todo lo que ellos le decían venía de un corazón sin Dios. Por lo tanto, él no podía sujetarse a lo que ellos estaban diciendo de él. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Wow. He venido en el nombre. Yo pensaba ayer y decía, venir en el nombre. Señor, muéstrame cómo lo ejemplifico, venir en el nombre. Y me viene la palabra representante legal. Y eso es. Representante legal. Wow, esto es tremendo. En la representación legal es la facultad otorgada por la ley a una persona para obrar en nombre de otra, recayendo en esta los efectos de tales actos. Eso es lo que vino Jesús a hacer, a ser el representante legal del reino. Toda autoridad la tenía, toda legalidad la tenía. Lo que él hiciera en esta tierra recaía en su Padre. Por eso que él siempre cuidaba lo que hacía. Por eso que él decía, yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. No hago cosas por intuición ni por improvisación. Él hacía y aplicaba lo que había visto de su Padre. Eso le dio consistencia legal en esta tierra. Por eso que a su nombre y a su palabra todo se sujetaba. Se sujetaba a la tempestad en el mar. El viento se silenciaba, el mar volvía a la calma, se sujetaba a la materia, multiplicó panes y peces, se sujetaba a todo, los demonios, libertó al endemoniado gadareno, todo se sujetaba a su voz, porque era el representante legal de su Padre en esta tierra. Y ahora entiende esto. Tú eres el representante legal de Cristo. Él te dice, eres mi representante, aquí está la legalidad. Pero tenemos el mismo pensamiento que tuvo Jesús. Lo que yo haga va a recaer sobre ti. Ay, ahí viene el ajuste. Lo que yo diga, lo que yo haga como tu representante cae sobre ti. Así que si hago lo malo, cae sobre ti. Si digo lo que no tengo que decir, cae sobre ti. ¡Wow! O sea, queremos lo bonito. Pero si Jesús tuvo el cuidado de nunca decir algo que fuera a dañar la reputación de su Padre, la santidad de su Padre, nosotros tenemos que ser iguales. Iguales. Cuidar lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos, qué testimonio estamos dando. Aleluya. Gloria al Señor. Ustedes me han rechazado, digo, con toda la evidencia, con todos los testimonios que Él les mostró, con todos los argumentos que les dio, ustedes me han rechazado igual. Qué impresionante. Y dice, sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. ¡Wow! Esto se iba poniendo cada vez peor, cada vez más dura la palabra. Qué fácil es reconocer a cualquiera. Cualquiera que dice yo soy tanto y yo hago tanto. Y preferimos reconocerlos a ellos y no reconocer a nuestro Señor. Con qué facilidad le abrimos el corazón a cualquiera que dice venir en el nombre del Señor. Cuidado, cuidado, porque ahí hay una trampa. Cuidado con las redes sociales, hay una trampa en las redes sociales. Cuidado dónde está comiendo, cuidado por favor, a quién oye.
Cuidado a quien está escuchando. No podemos rechazar lo puro que viene del Señor. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. El único que es Dios es Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Los fariseos se jactaban de sus escuelas rabínicas, de su sabiduría, de su interpretación, y rechazaban lo puro que venía del Señor. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, en la ley. Si en verdad le creyeran a Moisés, entonces me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. ¿Cómo eso? Génesis 3:15. El Pentateuco fue escrito por Moisés. Él escribió los 5 primeros libros de la Biblia. La narración de la creación del hombre fue escrita por Moisés, porque bajó por revelación de Dios, porque él era profeta de Dios. Génesis 3:15, que es la primera vez que aparece la esperanza de la redención. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Amén. Un redentor, Jesucristo. Amén. Moisés sabía que estaba hablando del que iba a salvar a la humanidad. Amén. Números 21, Números 21, versículo 9. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Por eso Jesús le citó a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para el que crea en él sea salvo. ¿Había escrito Moisés de Cristo? Claro que sí. Números 24, 17. Lo veo a él, dice Moisés. Qué impresionante esta frase. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo estaba mirando en el tiempo, hacia el futuro. Lo percibo, pero de lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué poderoso! Y Deuteronomio 18:15 dice: Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Hablando de Jesucristo. Por eso Jesús les decía: Moisés los va a acusar a ustedes. Porque él habló acerca de mí. Porque él habló en su escritura, en sus escrituras, habló acerca de mí. Aleluya, qué tremendo. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Qué tremendo. Qué tremendo, qué duro el corazón. Estas palabras, especialmente cuando les hablo de Moisés, tienen que haberlos enfurecido a los fariseos. Ellos eran líderes religiosos, pero se rehusaron a creer en él. Qué duro ese corazón. Es como el corazón de ahora.
duros, viendo evidencia, habiendo recibido el bien del Señor, habiendo visto la manifestación de su poder, igual siguen duros. Bueno, el Señor dice, un día van a ser confrontados. Oh Señor, y ahí es donde uno dice, oh Dios mío, que el quebrantamiento les llegue aquí, mientras se puedan arrepentir. Que el quebrantamiento llegue aquí, que la dureza de su corazón se quebrante y puedan tener un corazón sensible a tu voz, se arrepientan de su maldad y puedan acceder a la vida eterna. Aleluya. Entonces Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Y acuérdate, eso es representante legal. Cuando tú te pares frente al inconverso, cuando te pares frente al enfermo, cuando te pares frente al rebelde, dilo en tu mente y en tu corazón. Yo he venido en el nombre de mi Padre. Yo vengo en el nombre de Jesús, mi Salvador. Soy su representante legal frente a esta situación. Y declara la salvación, la libertad, la sanidad. Porque para eso el Señor te salvó. Para que tú mostraras su gloria en todo lugar. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie para orar. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al Señor. Oh Señor, santo y poderoso. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh, cuán poderoso es tu reinado, Señor. Estás reinando con cetro de justicia, coronado de gloria y de majestad. Ese es nuestro Rey. Este es nuestro Jesucristo, Rey de nuestra vida y de todo lo que hay. En esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti. Nos rendimos, por eso levantamos nuestros brazos. Nos rendimos delante de tu grandeza, delante del nombre de Jesús. Aleluya. Aquel que vino para hacer las obras de su Padre. Aleluya. Aquel que vino para salvar el mundo y no para condenarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Así como llegaste a la vida de cada uno de nosotros y nos sacaste de la condenación y de la ira de tu Padre. Así, Señor, esta iglesia se levanta para ir a predicar el mensaje de salvación y no de condenación. En el nombre de Jesús, habilita los corazones, Espíritu Santo, con el amor de Cristo, con la compasión por el perdido, por el rebelde, por el que está sumido en pecados, por aquel que está prisionero de su maldad. En el nombre de Jesús, la iglesia no está para condenar al pecador, está para traerle salvación. Oh, habilita nuestra boca, pon en nuestra boca la palabra de verdad, la palabra de amor, que a través del amor que fluya de nosotros, los yugos se pudran en el nombre de Jesús. Los corazones que están sufrientes, los corazones que están siendo atormentados por el diablo, puedan ver a Cristo Jesús, la luz del mundo que aparece para salvar sus vidas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tu iglesia no puede dejar de hacer tu obra. No podemos dejar de predicar el evangelio, de tratar con amor a todo nuestro prójimo. Señor, pon en nosotros el corazón de Cristo. ¿De qué sirve decir que somos tus hijos? ¿De qué sirve la religión? ¿De qué sirve, Señor, una forma? Si tú viniste a quebrantar las formas, si te levantaste en contra de los religiosos que eran infructíferos, Señor, tu iglesia debe dar fruto. Fruto de salvación a todo aquel que te necesita conocer. Dios del cielo, pon en nosotros el sentir de Cristo Jesús.
Señor, Padre, y oramos también en base a que tú dijiste, yo he venido en el nombre de mi Padre. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Si tú viniste en el nombre de tu Padre, nosotros venimos en el nombre tuyo, Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios, aquel que nos salvó y nos compró al precio de su sangre preciosa, en el nombre de Jesús, con autoridad y con legalidad, en la representación legal del reino de los cielos. Señor, enfrentamos toda situación en el nombre de Cristo Jesús y le decimos, Señor, a la enfermedad que está vencida en la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él pagó con sus heridas y con su sangre para que fuéramos sanos en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, somos tus representantes legales frente a la brujería, frente a la hechicería, frente a toda maldad, frente a la mentira. Somos tus representantes legales frente a toda tiniebla. En el nombre poderoso de Jesús establecemos el nombre de Cristo, establecemos el nombre y el gobierno de nuestro Señor. Aleluya. Oh Señor, poderoso eres tú. ¿Cómo te estamos conociendo, Maestro? ¿Cuánto te estamos conociendo, Cristo? Queremos caminar en tu propósito, en los propósitos con los cuales fuiste enviado. Yo he venido, dijiste, yo he venido para hacer esto, yo he venido para hacer esto otro. Oh, es el propósito que tenemos que abrazar, Señor. Los mismos propósitos de Cristo. Te pido, Señor, ayúdanos a caminar en esos propósitos. Y los propósitos que eran nuestros, Señor, los subyugamos, los sometemos a los propósitos mayores de Cristo Jesús en nosotros, como hijos y como iglesia, nuevo comienzo, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Te glorificamos, Señor, y te damos la gloria. Gracias por tu poderosa palabra. Oramos, Señor, para que esta palabra siga provocando crecimiento, siga provocando como un motor que genera el movimiento, Señor, para que tu iglesia camine, para que tu iglesia corra, para que tu iglesia se eleve por sobre toda dificultad, Señor, y podamos presentarnos delante de ti como una iglesia que trabaja, no como una iglesia ociosa, floja, perezosa, sino como una iglesia que está trabajando todos los días, como tú dijiste, mi Padre trabaja, entonces yo también trabajo. Nosotros decimos, Jesucristo trabaja todos los días, entonces nosotros también trabajamos todos los días por el reino de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Te pido que prepares el corazón de tu iglesia para el próximo domingo, para la palabra que vamos a recibir, Señor. Prepara a los guerreros, prepara a los soldados, prepara a tu iglesia. Levanta tu ejército, Espíritu Santo. Oh, reba llevar a casa y ereba. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y las gracias por tu preciosa palabra, Señor, que es vida en nuestro espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor.